Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de polineuropatías. Sobre todo ese tema, lo que se pretende es el abordaje de una polineuropatía y conocer también los conceptos básicos sobre estos trastornos, ya que hablar completamente de polineuropatías es hablar de muchas patologías con una fisiopatología muy parecida y además de que es muy extenso el tema. Polineuropatías, mi nombre es Salvador Contreras Cornejo, médico internista, y están en su canal Medicina Interna SCC. Los invito a suscribirse. Si el video les gusta, por aquí abajo va a salir el botón para suscribirse. Bueno, primero, como definición de polineuropatía, pues va a ser un trastorno difuso de los nervios periféricos que no va a estar limitado a la distribución de un único nervio o a una única extremidad. Por lo general es relativamente bilateral y simétrico. Esto es una polineuropatía. Hablando un poquito de números de epidemiología, pues va a tener una prevalencia mundial del 2.4% y puede llegar a aumentar conforme aumente la edad del paciente hasta el 8%. La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, abreviada PDIC, pues va a ser la forma más común de neuropatía desmielinizante adquirida y va a afectar a 2 por cada 100.000 habitantes de la población. En cuanto a terminología, pues vamos a tener la polineuropatía. Usualmente se refiere a un compromiso difuso de los nervios periféricos, inicialmente referido en las manos y en los pies. La mononeuropatía o radiculopatía, pues se van a referir a la lesión de un solo nervio o de una sola raíz nerviosa, respectivamente. La mononeuropatía múltiple, que tenemos acá, significa que es un compromiso focal de 2 o más nervios. La neuritis va a ser un término restringido a las condiciones inflamatorias. La neuropatía va a aludir primariamente al compromiso del cuerpo de la célula nerviosa más que al axón. La ganglioneuritis va a ser una lesión inflamatoria de los cuerpos de las células nerviosas, usualmente en los ganglios sensitivos o autonómicos. Y la plexopatía o plexitis hace mención al compromiso de un plexo nervioso como la plexitis braquial o la plexitis lumbosacra. En cuanto a clasificación, pues pueden ser hereditarias o adquiridas, pueden ser agudas o crónicas, agudas definidas como las menores que duran menos de 7 días y crónicas las que duran más de un mes. Entrando más a esta clasificación de las neuropatías, podemos también clasificarlas en base a su mecanismo fisiopatológico. Por ejemplo, las que están asociadas a enfermedades endocrinas y renales pueden ser, por ejemplo, la neuropatía diabética, la neuropatía renal o la neuropatía por hipotiroidismo. Las mediadas inmunológicamente o inflamatorias, tenemos aquí 3 tipos: las polineuropatías inflamatorias agudas, las polineuropatías inflamatorias crónicas y las plexopatías. Las polineuropatías inflamatorias agudas vamos a tener aquí al síndrome de Guillain-Barré y todos sus subtipos, que es la neuropatía axonal motora aguda, la axonal motora y sensitiva aguda, el síndrome de Miller-Fisher, la neuropatía sensitiva aguda o ganglioneuritis y la neuropatía autonómica aguda o la pandisautonomía. En las crónicas vamos a tener la que habíamos comentado, la más frecuente, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, la neuropatía desmielinizante asociada a anticuerpos anti-MAG, la neuropatía motora multifocal, la neuropatía sensitiva asociada con anticuerpos anti-GD1B y gangliósido disialocil. Tenemos también a la neuropatía sensitiva asociada con anticuerpos antisulfatide. Tenemos a la neuropatía sensitiva paraneoplásica asociada con anticuerpos anti-HU. Tenemos a la neuropatía axonal inflamatoria crónica y a la neuropatía por vasculitis, ya sea sistémica o no. Tenemos a las neuropatías también asociadas a enfermedades infecciosas. Las podemos clasificar en las que están asociadas a virus, a bacterias y a parásitos. Las virales son por citomegalovirus, herpes simple, herpes zóster, hepatitis B, hepatitis C y virus del VIH tipo 1. En cuanto a las bacterianas, tenemos a la enfermedad de Lyme, causada por Borrelia burgdorferi. Tenemos la difteria, causada por Corynebacterium diphtheriae, como la lepra,
por Mycobacterium leprae. Y tenemos en las de parásitos a la enfermedad de Chagas causada por Trypanosoma cruzi. Vamos a tener también asociadas a tumores o paraneoplásicas. Ya habíamos comentado por acá en las crónicas una que es la sensitiva asociada a anticuerpos anti-HU. Tenemos la motora paraneoplásica. Tenemos el síndrome de neuropatía mieloma y POEMS. Tenemos la amiloidosis primaria. Tenemos las neuropatías asociadas a gamapatías monoclonales tipo IgM. Tenemos neuropatías sensitivo-motoras tardías en los cánceres avanzados y mononeuropatía múltiple asociada al cáncer. Las hereditarias, tenemos por ejemplo aquí a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que va a haber diferentes tipos. La tipo 1B, que es por una mutación en la glicoproteína de la proteína de mielina 0. Tenemos la neuropatía hereditaria con predisposición a parálisis de presión, que es una mutación o una supresión del gen PMP22. Tenemos también a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la tipo X, que es una mutación de la conexina 22. Tenemos una neuropatía amiloidea hereditaria por mutación de la transtiretina. Tenemos la enfermedad de Dejerin-Sotas, que es una supresión del PMP22 o de la proteína de la mielina 0. Tenemos las traumáticas o las generadas por atrapamiento. Aquí entra el síndrome de túnel carpiano, también muy frecuente. Las radiculopatías cervicales y lumbosacras. Tenemos las asociadas al nervio mediano a nivel del codo. Tenemos el síndrome del interóseo anterior. Y tenemos muchas otras de este tipo que son por atrapamiento o traumáticas. Tenemos ahí puede haber polineuropatía inducida por el frío. También asociada a toxinas como son el arsénico, el plomo, mercurio, platino, talio. Las nutricionales también, que son como internistas tenemos que descartarlas, que es el alcohol, deficiencia de vitamina B1, que es la tiamina, B6 o piridoxina, B12 o cianocobalamina, o la E, que es el tocoferol. Y también hay una neuropatía que existe postgastrectomía. Las drogas que van a inducir neuropatías son el cloranfenicol, la dapsona, el disulfiram, que lo usamos para el tratamiento del alcoholismo, la miodarona, que se usa en casos de fibrilación auricular o arritmias paraventriculares. Tenemos la isoniazida como fármaco antituberculoso. Tenemos el metronidazol como un antimicrobiano para anaerobios o antiparasitario. Tenemos también el uso de piridoxina, entre otras, propafenona, otro antiarrítmico. Tenemos también neuropatía inducida por radiación, y de este va a depender de en qué sitio se ha generado la radiación, ahí va a ser los nervios afectados. También tenemos la polineuropatía asociada a cuidados críticos. Tenemos las idiopáticas. De estas podemos tener polineuropatías o mononeuropatías. De las mononeuropatías idiopáticas, la más frecuente es la parálisis facial de Bell. También tenemos la neuralgia del trigémino, entre otras. En cuanto a las polineuropatías también de tipo idiopáticas, tenemos neuropatías sensitivas de fibras pequeñas, tenemos de fibras grandes, entre otras. En cuanto a la fisiopatología, podemos dividirlos en tres grandes componentes, ¿sale? Tenemos la disfunción de la mielina, que se va a considerar que son enfermedades diesmelinizantes. En estas, generalmente van a ser resultado de una respuesta inmunitaria parainfecciosa desencadenada por bacterias encapsuladas, virus o vacunas. Presumiblemente, los antígenos en estos agentes van a reaccionar de forma cruzada con antígenos del sistema nervioso periférico y nos van a producir una respuesta inmunitaria, ya sea celular, humoral o una combinación de ambas, que va a culminar en grados diversos de disfunción de la mielina. Tenemos otro que son cuando hay compromiso de los vasos nervorum, en los cuales va a haber isquemia, sobre todo de tipo arteriosclerótica, de forma crónica. También aquí van a entrar las vasculitis, también algunas infecciones y estados de coagulación pueden afectar esta irrigación a los vasos sanguíneos y generarnos un infarto a nivel de los nervios. Y tenemos que tener las axonopatías, que ahorita las vamos a mencionar más adelante. El cuadro clínico, este cuadro clínico va a depender del tipo de fibra afectada, la distribución de esta fibra o ese grupo de fibras, el grado que tenga de lesión y el curso de la enfermedad de base que lo está generando. Por ejemplo, pueden afectarse
los nervios motores y nos van a causar debilidad y atrofia muscular. Se pueden generar también daños a nervios sensitivos, ya sea de fibras pequeñas o de fibras largas. Daño sensitivo pues, nos va a generar pérdida de la sensibilidad, parestesias, disestesias, dolor o ataxia sensorial. Si son fibras pequeñas, nos va a producir pérdida de la sensibilidad al dolor y pérdida de la termoalgesia, además de adormecimiento y parestesias dolorosas de tipo ardor, frío, picadura u hormigueo. Si se afectan las fibras largas, va a haber pérdida de las sensaciones como la vibración y la posición. También puede haber ataxia sensorial y parestesias de tipo adormecimiento o picazón. Si se afectan nervios autónomos, pues nos van a generar hipotensión postural, impotencia, disfunción gastrointestinal, disfunción genitourinaria, sudoración anormal, pérdida del cabello. Si es una neuropatía de tipo desmielinizante, pues va a generar lesión principalmente a las vainas de mielina y suelen producirnos trastornos sensitivos de fibra grande, como parestesia, nos van a generar también debilidad muscular importante y obviamente pues va a ser mayor de la que se espera para el grado de lesión que va a tener este paciente y atrofia de los músculos. También va a haber los reflejos disminuidos, pueden estar afectados la musculatura del tronco o incluso de los nervios craneales. La desmielinización habitualmente va a ocurrir a lo largo de toda la longitud del nervio y va a producir síntomas tanto proximales como distales. Puede haber asimetrías entre ambos hemicuerpos y la parte superior y la inferior del cuerpo. Habitualmente afectan más a la parte superior del cuerpo. Va a haber también aquí pues la masa muscular y el tono muscular van a estar relativamente conservados en las neuropatías desmielinizantes. Los reflejos, como les comentaba, frecuentemente van a estar disminuidos o ausentes. Y pues, dado que la mayoría de los troncos nerviosos son mixtos, el daño a los nervios periféricos a menudo afecta a funciones motoras y sensitivas y autonómicas juntas. O sea, puede generarnos daño de todas estas que aquí arriba comentábamos. En cuanto al compromiso de la vasa vasorum, pues habitualmente aparece primero una disfunción sensitivo-motora de fibras pequeñas, esta que comentábamos acá, lo cual va a generar que el paciente tenga dolor y a menudo alteraciones sensitivas, sobre todo de tipo ardorosas. La sensibilidad termoalgésica pues también va a estar deficiente. Puede comenzar como mononeuropatías múltiples o como polineuropatías. Las anomalías suelen ser de tipo asimétrico al comienzo del trastorno y pocas veces van a afectar el tercio proximal de la extremidad o los músculos del tronco. La afección de los nervios craneanos va a ser raro, excepto cuando se trate de diabetes mellitus, que habitualmente va a afectar al tercer par craneal. ¿Sale? Lo vamos a anotar. Nervio craneal tercero. Y pues bueno, más tarde pueden haber coalescencia de las lesiones nerviosas y aparecer signos y síntomas pues ya asimétricos. También a veces pueden aparecer disautonomía y cambios cutáneos, por ejemplo piel atrófica y brillosa. También puede haber debilidad muscular, que suele ser proporcional al grado de atrofia que va a tener esos músculos, y los reflejos se van a perder totalmente de forma rara, habitualmente se van a conservar. En las axonopatías, que comentamos que íbamos a comentar también aquí la fisiopatología, pues van a atacar los axones de los nervios periféricos y habitualmente van a ser trastornos tóxico-metabólicos. Estos la afección suele ser distal, pueden ser simétricos o asimétricos. Las causas van a incluir aquí a la diabetes mellitus, a la insuficiencia renal crónica, efectos adversos de la quimioterapia, pueden ser a causa de deficiencias nutricionales, como hemos quedado ya, de vitamina B1, B6, B12, vitamina E, entre otros. También puede causarse por hipotiroidismo, porfiria, sarcoidosis, amiloidosis. También las infecciosas podrían causarnos una axonopatía, sobre todo la enfermedad de Lyme y algunos fármacos como el óxido nitroso. En cuanto a químicos, pueden aquí incluirse el hexano, y en cuanto a intoxicación por metales pesados o tóxicos, pueden incluirse aquí el plomo, el arsénico, el mercurio, o también podría ser una axonopatía por un síndrome paraneoplásico. La disfunción axónica primaria pues va a comenzar con síntomas de disfunción de fibras grandes y largas.
Puede también empezar con fibras pequeñas o en ocasiones puede ser de ambas. Habitualmente, pues la neuropatía que tiene este paciente va a tener una distribución simétrica, lo que le llamamos en bota o en guante, y va a afectar de manera uniforme las extremidades inferiores antes que las superiores y va a progresar de manera simétrica de distal a proximal. La axonopatía simétrica puede también ser por resultado de un trastorno parainfeccioso o vascular. Pensamos que es simétrico cuando es por tóxico metabólico. Tendríamos que hablar de un síndrome clínico polineuropático. Para poder llegar a un diagnóstico hay que establecer esto, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de lesión tiene nuestro paciente. La polineuropatía distal simétrica pues es la más común. Puede haber un síndrome polineuropático con predominio peroneo y deformidad de los pies, que es sobre todo de tipo hereditario, y puede tener un síndrome con afección de predominio proximal y simétrico, como en el síndrome de Guillain-Barré. Vamos a comentar sobre este, que es el más común de las presentaciones de los síndromes polineuropáticos. Por ejemplo, ocurre en la diabetes. Pues en este síndrome con frecuencia va a ser crónico. Va a iniciar con síntomas sensitivos en los dedos de los pies y va a progresar de forma simétrica y ascendente. Los síntomas motores van a iniciar en los músculos también de los pies y van a ascender hasta los músculos proximales. Y habitualmente pues las extremidades superiores también se van a encontrar afectadas, pero en menor grado. En cuanto a la evaluación del paciente con polineuropatía, pues tenemos varios pasos. El primero sería una evaluación clínica que va a incluir la historia clínica, la clasificación anatómica y la clasificación según las fibras afectadas. En la historia clínica hay que recoger la edad de presentación, cuánto tiempo tiene de evolución, si hay historia familiar de enfermedades neoplásicas, metabólicas, también de tipo polineuropático, o si ha tenido el paciente enfermedades previas. En cuanto a la clasificación anatómica, pues hay que ver si la afección es monofocal, segmentaria, multifocal, si es proximal, si es simétrica o asimétrica, si es distal y también si es simétrica o asimétrica, si las fibras afectadas son motoras, sensitivas, autónomas o una combinación de estas. Todo esto con el fin de describir completamente pues el síndrome polineuropático. Lo siguiente sería hacer una evaluación de laboratorio, en el cual tenemos que incluir biometría hemática, química sanguínea, determinación de enzimas musculares. Aquí, por ejemplo, en la biometría hemática, pues podremos buscar datos de infecciones. Por ejemplo, si son bacterianas, veríamos leucocitosis con neutrofilia. Si fueran parasitosis, veríamos eosinofilia. Si tuvieran un fondo inmunológico, veríamos aumentos también de eosinófilos, también en las vasculitis. En la química sanguínea, pues para descartar las principales metabólicas, si hay alteraciones de la glucosa, pensar en diabetes. Si hay alteraciones de ácidos como es urea, BUN y creatinina, pues pensar en que la causa es renal. También en la biometría, por ejemplo, podríamos ver si el paciente está cursando con anemia, porque sería una causa nutricional. Si tuviera, por ejemplo, anemia megaloblástica, pues nos daría ahí la pauta de que se debe a deficiencia de vitamina B12. También en las inflamatorias veríamos datos indirectos de inflamación, como también es anemia microcítica hipocrómico, anemia normo-normo, que sería la anemia de la inflamación, o trombocitosis. En la determinación de la enzima CK, pues para ver si hay también asociado daño muscular. Tendríamos que hacer estudios de conducción nerviosa, como lo es la electromiografía. Tenemos que ver otros estudios más avanzados que ahorita vamos a comentar. Tendríamos que hacer con esto pues diagnósticos diferenciales y en base a esto pues ya pedir estudios especiales de laboratorio orientados. Por ejemplo, aquí ya en este nivel ya entraría lo que es la punción lumbar y veríamos algunos cambios según el tipo de polineuropatía asociada. Se puede llegar incluso a tener biopsia de músculo, del nervio o de la piel. La punción lumbar, por ejemplo, aquí pues se encuentra indicada en la mayor parte de los casos porque nos va a orientar a descartar una lesión de la raíz nerviosa y hacer diagnóstico diferencial de las polineuropatías infecciosas, inflamatorias y paraneoplásicas. En nuestro medio pues se realiza de forma rutinaria la determinación de las células, de las proteínas, lactato, glucosa, un diferencial de la celularidad y de las proteínas en este líquido cefalorraquídeo y también pues la determinación de inmunoglobulinas si pensamos que la causa es de origen autoinmunitario o inflamatorio. Cuando se llega a biopsia de nervio, pues debería realizar solamente en pacientes con una neuropatía discapacitante, en los cuales sí nos orientara a
a un diagnóstico que tenga un tratamiento útil. Si el diagnóstico que nos va a dar no va a generar a lo mejor un tratamiento útil, pues a lo mejor la lesión al nervio podría evitarse. Por ejemplo, se hizo una revisión de unos 50 casos de biopsia en el cual pues el diagnóstico se confirmó en el 70% de los casos, orientó al manejo en el 69% de los casos, pero causó dolor persistente en el 33% de los casos. Por eso es que la biopsia de nervio tendría que ser muy reservada y ya a criterio de un neurólogo. La muestra pues usualmente se van a tomar del nervio sural y se va a usar bajo anestesia local. Y habitualmente de este que les comenté de esta serie, pues lo que más salió es que se debía a vasculitis. La biopsia pues, de la piel se va a realizar ante la sospecha de polineuropatía de fibras A delta y de fibras C, con síntomas como son alteraciones en la termoalgesia, que son alteraciones de la temperatura, dolor neuropático, y que los estudios de conducción nerviosa sean normales y que la exploración clínica pues también los reflejos se encuentren normales. Después de que se ha realizado pues una exhaustiva evaluación del paciente, se ha visto que hasta el 25% de los pacientes caen en el diagnóstico de polineuropatía de origen idiopático o no se encuentra una causa. En cuanto a un algoritmo de diagnóstico, pues tenemos un paciente que va a tener síntomas sensitivos, ya sea positivos o negativos. Se va a clasificar todo el síndrome polineuropático, ¿sí? Vamos a ver si tiene alteraciones distales, si tienen proximales, si son simétricas, asimétricas, si es de presentación aguda menor de 7 días, crónica más de un mes, subaguda entre estos dos, si es segmentario, local o generalizado. Entonces, ante esto tenemos un paciente que se sospecha que tiene una polineuropatía. Hay que realizarle la historia clínica, identificar factores de riesgo, historia familiar, hallazgos clínicos relevantes, como comentamos en la diapositiva previa. En base a eso, con estas vamos a recoger para realizar un síndrome polineuropático, que son todas estas de aquí, ¿sale? Ver todas las características de acá. Ya tenemos el síndrome polineuropático definido. Vamos a hacer estudios de laboratorio de rutina, especiales y de punción lumbar enfocados a los datos positivos que nos dio este paciente. Además de que también hay que hacerle por los estudios de conducción nerviosa. Aquí estos estudios de conducción nerviosa, pues la interpretación de estos habitualmente es compleja, requiere conocimientos de neurofisiología pues bastante sólidos y experiencia clínica, pero es una herramienta pues indispensable para el estudio de un paciente con neuropatía periférica. Es por eso que, por ejemplo, nosotros como internistas deberíamos de solicitarlo y pedirle una interconsulta al neurólogo, enviar al paciente al neurólogo para que nos ayude con la interpretación de este estudio y poder de esa forma encajonar a nuestra polineuropatía en algún rubro. Entonces esto ya lo hace el neurólogo, el neuroelectrofisiólogo, ¿sale? ¿Qué resultado nos va a dar estos estudios de conducción nerviosa? Pues nos van a dar patrones, ¿sí? Patrones axonales, patrones mixtos o patrones desmielinizantes. En los patrones axonales, o que predomina esto, que es el axonal, hay que pensar en causas infecciosas como son enfermedad de Lyme, VIH, sífilis, sarcoidosis. Hay que pensar en causas tóxicas, en causas inflamatorias, causas metabólicas, deficiencias nutricionales, diabetes, algunas paraneoplásicas, vasculitis y polineuropatía del enfermo crítico. En estas va a predominar el patrón axonal. El patrón mixto, pues hay que encajonarlo en qué es lo que predomina, lo axonal o lo desmielinizante. Si lo que predomina es desmielinizante, hay que buscar enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, hay que buscar Guillain-Barré, hay que buscar paraproteinemias, hay que buscar si ha consumido estatinas o amiodarona y si tiene o no diabetes o incluso sarcoidosis. Desde el punto de vista electrofisiológico, pues les decía, se van a clasificar en estas formas, o también se pueden clasificar en axonal, desmielinizante, mixto, que es el que acabamos de ver acá, y también se pueden clasificar si es motora, sensitiva o mixta, que lo tenemos en estos extremos. Y también se puede clasificar en si es simétrica focal o si es segmentaria.
Bueno, resumiendo, el paso 1 que tenemos que hacer es hacer un examen general de orina, buscar si hay glucosuria, si hay proteinuria, para pensar en algunas causas, por ejemplo, diabetes, pensar por ejemplo en alguna patología renal, por ejemplo enfermedad renal crónica, nefropatía diabética, pensar en alguna vasculitis que genere daño renal y que genere alteraciones de este tipo. Entonces la orina nos hablaría con su análisis de sedimento de muchos datos positivos, incluso proteínas, ya ver proteínas específicas como la de Benson-Jones. En cuanto a hematología, pues una biometría hemática completa, ver reactantes de fase aguda, ver niveles de vitamina B12 y folatos, para ver sobre todo las causas nutricionales. En la bioquímica, pues una glucosa en ayunas, ver la función renal, hepática y un perfil tiroideo, ya que quedamos que esas también van a generarnos polineuropatías de origen metabólico. Si la causa de la neuropatía no ha quedado clara después de la etapa 1 de la evaluación de este paso 1, o si es atípica, el paciente debería ya en este momento incluso referirse al neurólogo. La investigación más importante ya en el paso 2 pues va a ser la evaluación neurofisiológica, como les comentaba, habitualmente lo hace un neurólogo o un neurofisiólogo. Cerca del 80% de las neuropatías periféricas simétricas van a ser axonales y van a tener múltiples causas y son debidas a una muerte retrógrada de los axones, que se llama degeneración valeriana. En el otro 20% las neuropatías van a ser de tipo dismielinizante y la mayoría del daño va a ocurrir sobre todo a nivel de la mielina, aunque a menudo va a ocurrir también degeneración axonal secundaria a medida que la enfermedad va a avanzar. Entonces estas pruebas, como les decía, neurofisiológicas, pues van a determinarnos cuál es el patrón, si es axonal, si es dismielinizante, ¿no? En la bioquímica pues vamos a ver ya una electroforesis de proteínas séricas, sobre todo para buscar mieloma o gamapatías monoclonales que nos pueden generar polineuropatías. Ver, por ejemplo, una enzima convertidora de angiotensina sérica, pues sobre todo para ver, como por ejemplo, sarcoidosis. En cuanto a inmunología, pues hay que ver un factor antinuclear para ver si hay lupus, anti-Ro, anti-La, para ver si hay datos de Sjögren que puede causar también neuropatía, o ANCAS para ver si se trata de alguna vasculitis ANCA positivo. Otro que se podría hacer es una radiografía de tórax. Aquí pues buscaríamos alteraciones a nivel del mediastino sobre todo, o masas, buscando que fuera por ejemplo un cáncer pulmonar y tenga un comportamiento paraneoplásico. Ya en el nivel 3 sería buscar cosas muy específicas dependiendo de las alteraciones que tenga nuestro paciente, y sería buscar, por ejemplo, les decía, proteínas de Benson-Jones para mieloma múltiple. Por ejemplo, si el paciente no nos dio alteraciones en la glucosa, pero creemos fuertemente que el paciente tiene diabetes, hay que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, ya hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo buscando que damos la celularidad, las proteínas, las inmunoglobulinas, buscar anticuerpos ya contra VIH, algunos anticuerpos antineuronales que pueden buscarse en el líquido cefalorraquídeo, en el suero, anticuerpo antigangliósido, por ejemplo para Guillain-Barré. Podríamos, por ejemplo, ya si sospechamos que es Sjögren, pues buscar la tasa de flujo salivar, el test de Schremer, la prueba del rosa de Bengala, una biopsia de glándula labial. Aquí pues podríamos incluso remitirlos al video previo que tengo en de Sjögren. Aquí les dejo la tarjeta. Búsqueda de algún cáncer oculto, de un linfoma, de un mieloma. Entonces habrá que hacer aquí estudios como alguna gamografía ósea, algún ultrasonido pélvico, escanear como todo ya el abdomen, tórax con una tomografía o incluso una mastografía si se trata de una mujer. Y ya las pruebas genéticas o moleculares, pues ya aquí sería para buscar sobre todo enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que son las causas pues hereditarias. Como vemos, pues es una patología que tiene múltiples causas. Lo más importante es llegar al diagnóstico y darle un tratamiento sintomático al paciente en lo que llegamos a este diagnóstico, y saber en qué momento debemos referirlo con el neurólogo para continuar una evaluación. Espero les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo. Eso sería todo. Tengan un excelente día.